Bienvenido, bienvenido a este conversatorio eh, que hemos comenzado como iniciativa de ALATS en la promoción de lo que viene siendo la medicina del sueño latinoamericana. Y bueno, tenemos el privilegio de estar acompañados de la doctora Guadalupe Terán. Tengo el honor de presentarla para quienes no me conocen. Mi nombre es Claudio Cárdenas. Yo soy médico neurólogo especialista en sueño de Venezuela, actualmente secretario de la Asociación Latinoamericana de Sociedades, perdón, la Asociación Latinoamericana de Sueños. Y la doctora Guadalupe Terán eh, es una experta con doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un máster en Fisiología y Medicina del Sueño por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, con licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Está certificada como somnóloga por la European Sleep Research Society y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente está coordinando el Centro de Sueño y Neurociencias, es miembro del comité científico también de nosotros de la Asociación Latinoamericana de Sueños. Y bueno, creo que su nombre no pasa desapercibido. Ustedes saben que ella ha escrito múltiples trabajos de investigación, capítulos de libros, guías, materiales de difusión, muchísima bibliografía y ha contribuido mucho a la difusión de la medicina del sueño latinoamericana. Entonces, el día de hoy hemos decidido comenzar este ciclo de conversatorios con un tópico que tiene mucho sentido con nosotros en Latinoamérica, que es el cómo afectan las disparidades sociales, el sueño, nuestro sueño, el sueño de nuestra población, el sueño de los latinoamericanos. Así que los dejo con la doctora Guadalupe Terán. Guadalupe, gracias por estar aquí, por prestarnos un poco de tu tiempo. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que me gusta mucho estar aquí porque esto es algo que, bueno, veníamos planeando desde que estuvimos en el Congreso y la idea, como ya lo decía Claudio, pues es hablar un poco de qué pasó en el Congreso, de cuáles son los temas más importantes, de cuáles son los temas de los que se está hablando actualmente y pues compartir por este medio algunas de las cosas que nos parecen interesantes, que nos parece que tenemos que retomar. Y con este contexto, pues bueno, considerando que el lema de este año del Día Mundial de Sueño y que la temática, digamos, del Congreso está muy orientada a esta parte de las disparidades sociales y cómo estas están relacionadas con la manera en que dormimos, pues bueno, me pareció interesante hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Cómo las diferencias en diferentes aspectos como la edad, el género, la etnia, pueden influir de manera negativa en la mayoría de los casos en la manera en la que estamos durmiendo. Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Preparé una presentación, en realidad es muy breve Buenísimo. y pues bueno, a partir de ahí vamos platicando un poco. Entonces, aquí estamos. Ahí se ve bien, ¿verdad? Se está viendo, sí, lo único que no se ve como tal en presentación, Ahí está. pero ya está, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Siempre me gusta empezar con estas diapositivas porque esto es el parteaguas de todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿por qué estudiamos el sueño? ¿Por qué buscamos nuevos tratamientos? Pues porque a lo largo de los años se han descrito diferentes investigaciones, se han hecho consensos de diferentes especialidades en los cuales se ha demostrado que la falta de sueño está directamente relacionado con enfermedad. Entonces, esto es un consenso de la Academia Americana de Medicina del Sueño en el que se evalúa qué pasa cuando nosotros dormimos menos de 5 horas, entre 5 y 6 horas, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10 o más de 10. Considerando estos parámetros de cuántas horas tenemos que dormir, esto es un estudio que se hace considerando el sueño de los adultos entre 18 a 64 años. Y aquí lo que podemos ver es que en los diversos rubros de salud general, salud cardiovascular, metabólica, salud mental, incluso la respuesta de nuestro sistema inmune, nuestro desempeño diario, riesgo de algunas enfermedades como el cáncer, el dolor crónico y la mortalidad,
tienen una directa relación con las horas que estamos durmiendo. Entonces, como podemos ver en estas gráficas, está marcado en color rojo aquello que indica riesgo, en color amarillo lo que me genera un riesgo moderado y en color rosa lo que estaría un poco en inapropiado y el color verde es lo ideal. Entonces aquí vemos que para todos estos rubros de enfermedades, el tiempo de horas de sueño ideal está entre 6 y 8 horas. Entonces, esto se hace en una segunda vuelta, un segundo grupo de expertos y se confirma que dormir entre 7 y 9 horas es lo más adecuado incluso para disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que tomar en consideración cómo estamos durmiendo, porque históricamente el sueño es una actividad, es un proceso que está desvalorado, ¿no? Siempre vemos el sueño como una pérdida de tiempo, incluso todos los que somos parte del personal de salud, somos quienes más sacrificamos el sueño a lo largo de nuestra formación y en muchos casos también de nuestra práctica, sin considerar que esta pérdida crónica de sueño nos va a llevar a la enfermedad, ¿no? Y además ya sabemos que este sueño que hemos perdido no lo recuperamos. Entonces, un poco de las líneas que tiene este congreso y de lo que se habla y se hace mucho hincapié es de la importancia de la restricción de sueño en cada uno de estos rubros. Cada vez hay más estudios en ámbitos neurológicos, psiquiátricos, endocrinos, en fin, diferentes disciplinas que siguen abonando a estos datos. Sin embargo, ¿cómo estamos en cuanto a evaluar qué es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Desafortunadamente, en Latinoamérica hacer investigación no es sencillo, no contamos con los mismos apoyos que en otros países de Europa o en Estados Unidos. Hacer investigación a veces resulta más un acto de placer, un acto de pocas personas que hacemos más bien con pocos recursos y con muchas ganas, porque no es fácil hacerlo. Y en este estudio lo que podemos ver es en dónde hay más datos con respecto a la duración del sueño de manera general y después en poblaciones específicas. Esto es algo importante porque, como vamos a ver a lo largo de la plática, el sueño no es igual para todos. Entonces, en color verde se muestran los países en los cuales se han hecho estudios de sueño de manera, digamos, general. Y vamos a ver en color azul aquellos en los que se han hecho en poblaciones específicas y en rojo, en el color rojo, países en donde no se ha estudiado la duración del sueño. Entonces, eso es algo importante porque no podemos atender a algo que no conocemos. Entonces, una primera línea es, tenemos que evaluar a nuestras poblaciones, determinar cuánto están durmiendo y a partir de esto determinar hacia dónde tenemos que ir. Ahora, hablando de disparidades, tenemos que hablar un poco de la sociedad o de las condiciones en las que vivimos en Latinoamérica. Desafortunadamente, hay una alta proporción de personas en toda Latinoamérica que viven en extrema pobreza. Esto es algo importante. Aquí les presento los datos de 2012 a 2019 en cuanto a qué tanto hay pobreza en poblaciones rurales y en poblaciones urbanas. Entonces aquí vemos que en 2012 48% de la población rural vivía en pobreza y para 2019 únicamente disminuyó en un 3%. Y en cuanto a poblaciones urbanas, hay un 23% en 2012 en pobreza y un 26% en 2019, es decir, incrementó. Y los datos de la pobreza extrema, aquí tenemos que para 2012 había un 20% y, perdón, se cortó la gráfica, pero para 2019 la pobreza extrema está en niveles similares. Y esto fue antes de la pandemia. Sabemos que después de la pandemia, desafortunadamente, en muchas poblaciones la pobreza incrementó y más la pobreza extrema. Entonces, esta es una primera condición que nos hace estar en disparidad social. Ahora, hablando justamente del COVID, hay poblaciones que fueron más afectadas después del COVID y justamente por este tema de cómo cambió la condición laboral, ¿no? Muchas personas perdieron sus empleos y las poblaciones más afectadas fueron en primer lugar mujeres que además de sufrir esta caída del empleo general, tuvieron que dejar el mercado laboral porque tenían que realizar tareas de cuidado del hogar, cuidado de los niños y esto hizo que muchas mujeres tuvieran que abandonar sus trabajos.
Por otro lado, los trabajadores informales que tenían su trabajo fuera, trabajo en calle y que tuvieron que dejar de hacerlo por las condiciones de seguridad. Por otro lado, personas jóvenes que no contaban con experiencia y además en este momento del COVID no se abrían nuevas oportunidades, entonces eso hizo que no se pudieran insertar al mercado laboral. Trabajadores rurales que, bueno, necesitaban más proximidad física, otro tipo de actividad informal, pero que también requería cierto contacto con otras personas. Muchas actividades comerciales se frenaron y esto hizo que también estuvieran afectados. Y todo aquello que tuvo que ver con comercio, manufactura y por supuesto servicios como turismo y entretenimiento y micro y pequeñas empresas. Estas en muchos casos quebraron y esto obviamente los hace más vulnerables a situaciones de pobreza o los acerca más a la pobreza, pero también los acerca a una situación de desempleo y hay una situación de estrés que los pone en un punto vulnerable. Se estima que en Latinoamérica aproximadamente hay 209 millones de personas que viven en pobreza y las mujeres dentro de esta situación son las más afectadas, ¿no? Por temas de desigualdad, por temas de condiciones sociales, por temas culturales como el machismo que todavía está presente en la mayoría de los países de Latinoamérica, por esta carga laboral que se tiene en el cuidado de la casa y también por esta responsabilidad del cuidado de los hijos que se ha incrementado después de la pandemia y que siempre está presente a pesar de que las mujeres ahora ocupan otro tipo de actividades, no solo el cuidado de la casa. Por otro lado, se ha evaluado que la economía de una persona depende directamente de su estructura familiar, ¿no? Es decir, las personas que viven en pobreza lo hacen en muchos casos porque vienen de una familia que los determina por muchos factores, ¿no? O sea, es una situación del ambiente, de las condiciones en las que crecen y se desarrollan, el lugar en donde viven, las expectativas, su estructura, el contexto en general que tienen, los lleva a repetir estos patrones. Y de la misma manera, las personas que nacen en riqueza, pues también tienen mucho más posibilidades de sobrevivir y de crecer esta riqueza. Entonces, la desigualdad depende principalmente del lugar en donde nacemos, del contexto y el ambiente que nos rodea, y eso nos pone en desventaja, porque esas son circunstancias que no podemos cambiar y que una persona salga de estos ambientes y realmente logre superar estas condiciones es excepcional, porque tiene que enfrentarse a diferentes situaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? Bueno, tiene que ver porque para que nosotros podamos dormir, tenemos que tener garantizadas ciertas condiciones básicas. Nosotros tenemos que tener garantizado un espacio seguro para dormir, un espacio físico adecuado para dormir, o sea, desde el tamaño en el lugar en el que vamos a dormir, las condiciones de humedad, de luz. Muchas poblaciones en Latinoamérica que viven en pobreza viven en espacios hacinados, viven en espacios donde no se garantiza ni siquiera un techo seguro, donde hay condiciones de humedad. Y entonces esto hace que haya mucho más dificultades para conciliar el sueño. Pero dejando a un lado estas condiciones, nuestra etnia también puede definir la manera en la que estamos durmiendo. Y ese fue uno de los temas esenciales en el Congreso. Se habla y se hacen muchos trabajos en poblaciones específicas y entonces se compara cómo están durmiendo las personas de diferentes etnias. Entonces, principalmente se comparan a personas afroamericanas, personas hispanas, personas blancas y personas asiáticas. Entonces, en este estudio lo que se evalúa es qué proporción de personas entre el 2004 y el 2018 duermen más de 7 horas dependiendo del color de su piel. Y entonces aquí lo que podemos ver es que las personas que duermen menos de 7 horas proporcionalmente son los afroamericanos y vemos que las personas blancas y son quienes a lo largo de los años han venido durmiendo mejor, o sea, tienen menos proporción de personas con un sueño insuficiente. ¿Qué significa esto? Hay varios puntos interesantes a considerar, porque por un lado podríamos decir, bueno, el color de piel está ligado a una situación de pobreza o a una situación de desigualdad.
En este caso, sí es cierto que las poblaciones minoritarias, porque esto es un estudio que se hace en Estados Unidos, las poblaciones minoritarias están más expuestas a situaciones de inseguridad, están más expuestas a vivir violencia en los lugares en donde viven, están también más expuestas a ser discriminadas y esto los mantiene en un estado de estrés constante, pero también suelen vivir en localidades o vecindarios que están más expuestos a violencia, a estrés, etcétera. Sin embargo, la diferencia no solamente la hace el lugar en donde viven, también hay una diferencia importante que depende de esta sensación de ser una minoría y de estar en constante discriminación. Es decir, no importa si estas personas afroamericanas tienen recursos económicos y tienen un buen nivel de vida a nivel socioeconómico. Independientemente de eso, sí hay una diferencia en su calidad de sueño porque tienen constantemente esta sensación de ser discriminados, de ser segregados, y eso hace que su estado emocional se afecte y eso, según los estudios, podría estar justificando el cómo están durmiendo. Ahora, esto es un estudio en Estados Unidos, como la mayoría de los que se presentan, pero en Latinoamérica, donde vivimos y convivimos diferentes etnias, también podemos ver esta discriminación hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos indígenas, o incluso lo vemos también en las poblaciones donde hay personas afroamericanas. Es decir, cada país, de acuerdo a sus circunstancias, va a tener ciertas minorías y va a tener estas poblaciones que van a ser segregadas y que eso les está generando un estrés adicional que está afectando su calidad de sueño. Ah, perdón, aquí había una gráfica que no sé por qué no se está viendo, pero bueno. Eh, Otra cosa que se tocó particularmente en el Congreso tiene que ver con la temperatura. ¿Por qué? Porque estamos experimentando un calentamiento global que es real, ¿no? La temperatura ha aumentado y esto seguirá sucediendo en los próximos años. Y el impacto que tienen las altas temperaturas lo vemos principalmente durante la noche, ¿no? Todos hemos experimentado seguramente que desde hace algunos años en la noche el calor aumenta y esto nos provoca más despertares, dificultad para mantener el sueño, una sensación de sueño ligero, y esto se va a presentar por lo menos en los periodos de primavera y verano. Eh, Hay algunos estudios que se han hecho en donde se ve que las personas mayores de 70 años son el doble de sensibles a estos cambios en la temperatura y esto les hace perder hasta 30 minutos de sueño durante la noche. Y otro porcentaje u otra población, perdón, que también se ve afectada son las mujeres. Y esto nos indica que nuevamente, incluso en estas condiciones que dependen del medio ambiente, también hay diferencias que dependen de otras situaciones como la edad y como el género. Entonces aquí tenemos poblaciones que se ven afectadas por su edad, pero también por su género y además por un fenómeno global como lo es el calentamiento. Ahora, el problema con el calentamiento es que también incluso afecta de manera diferente dependiendo del lugar en donde vives, ¿no? Una persona que tiene acceso a recursos, tiene acceso a sistemas de ventilación, tiene acceso a ropa adecuada para las diferentes circunstancias. Sin embargo, personas que viven en pobreza o en pobreza extrema no tienen acceso a ninguno de estos recursos. Entonces, estas altas temperaturas tienen un mayor impacto en su calidad de sueño. Ahora bien, con este cambio climático no solo estamos viendo que aumenta el calor, estamos viendo muchos otros fenómenos, estamos viendo que aumentan los desastres naturales, estamos viendo también que aumentan lugares en donde hay sequía, la falta de acceso al agua también es una condición que va a estar afectando a todas las poblaciones. Y entonces aquí en este estudio que hacen en Estados Unidos también, hacen un protocolo para simular una situación de evacuación ante una emergencia, en este caso es ante una emergencia por inundación. Entonces, lo que hacen es que hacen un diseño controlado con tres diferentes circunstancias. Una es una situación control, donde la persona duerme en su habitación, en un lugar controlado, en un ambiente normal, se les realiza polisomnografía
En una situación de evacuación, lo que se hace es que se pone a las personas a dormir en un espacio simulado donde están durmiendo sobre 2 cajas de cartón, tienen una almohada y tienen eh, una frazada encima. Y la tercera condición es dormir en el auto, ¿no? Utilizando únicamente una frazada. Entonces, ¿por qué hacen esta simulación? Porque, bueno, cuando hay evacuaciones por desastres naturales, en este punto por una inundación, que cada vez las vemos más frecuentemente en diferentes países, entonces evalúan qué pasa con el sueño de estas personas cuando están en estas situaciones de emergencia. Y lo que observan es que las personas que están durmiendo, obviamente, bueno, esto parecería obvio, pero hay que documentarlo, las personas que están en esta situación de evacuación tienen una disminución en el sueño ligero, sobre todo los que duermen en el auto, tienen una disminución en el sueño de movimientos oculares rápidos, tienen un incremento en el tiempo total de sueño y un incremento en la latencia a este. Entonces, es evidente, pero dormir en un contexto de inseguridad obviamente aumenta las posibilidades de que tu sueño sea poco reparador. Por supuesto, es una situación controlada y las personas que fueron parte del experimento no estaban viviendo una situación estresante. Aquí digamos que se está evaluando únicamente las condiciones físicas de dormir fuera de tu lugar de cama. A estas personas que dormían en esta condición simulando una evacuación, que estaban sobre los cartones, los ponían en un ambiente húmedo para simular un poco la incomodidad ambiental, pero por supuesto que no tenían el estrés adicional de haber perdido su casa, de haber perdido familiares probablemente, o no saber qué iba a pasar después. Que este factor estresante pues es una condición que agrega factores para empeorar la calidad de sueño. Entonces, ¿qué está pasando? Pues nuevamente estas condiciones ambientales que no dependen de nosotros, este estrés que conllevan las pandemias, ahora hablamos de inundaciones, pero bueno, también hay otros fenómenos naturales, terremotos, ciclones, huracanes, que todas estas situaciones, pues bueno, ponen en riesgo a las poblaciones y sobre todo los más vulnerables, ¿no? Nuevamente las poblaciones más vulnerables son las que habitan en estos lugares donde están más expuestas a inundaciones, viven en casas que no tienen la solidez suficiente, pueden derrumbarse ante un terremoto, en fin, las condiciones de pobreza nuevamente ponen en mayor vulnerabilidad a estas poblaciones. Ahora, con respecto a la edad, hablábamos ahora de los adultos mayores, pero es importante hablar también del otro extremo de los adolescentes. Ser adolescente me parece que a partir de la pandemia es un antes y un después en la forma de llevar la socialización y el sueño, ¿no? Es importante por esto tomar en consideración que los adolescentes durante la pandemia empezaron a tener sobreexposición a los estímulos visuales con los dispositivos electrónicos, perdieron la socialización en una etapa muy importante de su vida, alteraron su ciclo de sueño, que si bien favoreció el hecho de que no tuvieran que levantarse temprano para ir a la escuela, pues hizo que durmieran un poco más, pero también hizo que se durmieran más tarde, que pasaran más tiempo en cama y que en general estuvieran teniendo una alteración en el ciclo de sueño. ¿Cómo están durmiendo los adolescentes? Bueno, hay pocos países en los cuales se ha estudiado. Se estima que en promedio, de acuerdo con este metaanálisis, hay un 8.9% de adolescentes padeciendo trastornos de sueño, pero bueno, como vemos, hay algunos países donde aumenta la proporción, que son países principalmente de África y algunos países en Asia. Y esto, bueno, pues podría tener que ver con muchas situaciones, ¿no? Estos son países que viven en guerra, muchos de ellos, que viven en situaciones de pobreza extrema, que viven en situaciones de sequía, de mayores efectos del calentamiento y simplemente situaciones estresantes, ¿no? En Latinoamérica son pocos países en los que se ha hecho, entonces, bueno, esto es una reflexión para que podamos aumentar esta información, porque creo que definitivamente es un buen momento para saber qué pasa con los adolescentes ahora y qué pasa con los adolescentes que pasaron esta etapa durante la pandemia y qué va a pasar con futuras generaciones. De tal forma que para englobar esto, digamos que el sueño es un proceso dinámico fisiológico que depende de muchos factores. Y entonces,
cuando nosotros hacemos un abordaje terapéutico, tenemos que hacerlo desde todos estos factores, porque si no nos estamos perdiendo de información relevante con respecto al sueño. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta estos factores sociales, ¿no? Un poco de lo que ya estuve mencionando, la globalización, ¿no? Que implica una sociedad que todo el tiempo consume, que todo el tiempo tiene que estar trabajando, que todo el tiempo tiene que estar accediendo a cosas que pasan aquí en cualquier lugar del mundo. Esto nos lleva a ser una sociedad que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y que requiere, por lo tanto, personas trabajando en turnos rotatorios, en jornadas prolongadas. Por supuesto que la geografía, ¿no? El lugar en donde habitamos, ¿no? Por las condiciones del suelo, del acceso al agua, el acceso a diferentes recursos, las políticas públicas en general, ¿no? La seguridad, ¿no? Cuestiones de violencia que van creciendo en diferentes partes del mundo por diferentes razones, ¿no? Las guerras, los enfrentamientos, etcétera. El acceso a la tecnología, que si bien tiene muchas ventajas, pues también nos mantiene expuestos, sobreestimulados, que nos mantiene todo el tiempo haciendo cosas desde el celular y eso obviamente impacta directamente en el sueño por estas cuestiones de el desajuste de nuestro reloj biológico y eso hace que estemos durmiendo menos. Eh, de hecho, no lo comenté, pero el tiempo en que hemos disminuido nuestro sueño ha sido de aproximadamente 30 minutos en los últimos 50 años. Entonces, vamos disminuyendo el tiempo de sueño y esto nos está trayendo graves consecuencias. Por otro lado, hay factores sociales, ¿no? Como nuestra casa, las condiciones en las que vivimos, cómo es nuestro núcleo familiar, con quiénes vivimos, qué sucede en las familias en cuanto a hábitos, culturas, etcétera, el tipo de trabajo que tenemos, como decía, hay personas que tienen que tener jornadas extendidas de trabajo, hay personas que tienen que rotar turnos, en países, en ciudades, en grandes ciudades como por ejemplo la Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, donde el tráfico es mucho durante las horas principales, entonces el traslado a los trabajos pues nos aumenta un nivel de estrés y además aumenta el tiempo que invertimos en las actividades laborales. El lugar en donde vivimos es importante porque desde garantizar si hay banquetas por donde circular, si hay acceso a servicios, si contamos con agua, cómo son nuestros vecinos, ¿no? O sea, cómo es el ambiente que nos rodea. Cuestiones religiosas, la religión también juega un papel importante en cuanto al tema de usos y costumbres, ¿no? O sea, cómo esto nos puede proteger o también nos puede llevar a conductas de riesgo. La cultura, nuestra etnicidad, como ya lo platicábamos, el estatus socioeconómico y las redes sociales que hagamos son fundamentales para mantener un estado emocional adecuado y esto va directamente relacionado con dormir bien. Y después, por supuesto, nuestros factores individuales, nuestros genes, ¿no? Muchos trastornos de sueño y la manera en que dormimos está predeterminado por nuestros genes. Las creencias que tienen un poco que ver con cómo percibimos el sueño, nuestras necesidades sobre el sueño, cuánto y cómo debemos de dormir, la actitud que tenemos con respecto al sueño y luego las conductas que llevamos a cabo para dormir, como qué hacemos en la noche, qué hacemos antes de dormir, qué hacemos durante el día, etcétera. Cuestiones emocionales y psicológicas, nuestro estado de salud y por supuesto las decisiones que tomamos con respecto a el sueño, ¿no? Si decidimos dormir de manera natural, si decidimos restringirnos de sueño, etcétera, todo esto está involucrado. Entonces el sueño es algo que tenemos que ver de manera global si queremos realmente ayudar a nuestros pacientes y ofrecer tratamientos realmente personalizados y que realmente cubran con todos estos factores. Por supuesto, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos darle a las personas estrategias para mitigar estas situaciones. Y me gusta mucho esto que dice Dinah Johnson, que ella trabaja justamente con estos temas de disparidades y con diferencias y cómo la equidad es importante para lograr una mejor salud. Y ella dice algo que me gusta mucho y es que el código postal impacta más nuestro sueño que nuestro código genético. Y entonces, eso es algo muy interesante porque si bien tenemos toda esta predisposición genética, el ambiente en el que nos desarrollamos puede tener un factor importante. Por ejemplo, ella menciona cosas importantes como la seguridad, ¿no? Vivir en un entorno violento, en un entorno donde hay
peleas, donde hay guerras, donde hay narcotráfico, por supuesto son condiciones que alteran nuestra forma de dormir. La contaminación ambiental, que aumenta el riesgo de trastornos respiratorios durante el sueño, pero que también puede tener un impacto en cuestiones como la alimentación, que nos puede poner en riesgo de sobrepeso, el acceso a calles transitables, ¿no? O sea, tener un vecindario seguro por donde pueda circular, acceso a parques, acceso a centros culturales, el ambiente, ¿no? Junto a quién vives, que es algo muy importante, ¿no? Si las personas a tu alrededor forman una comunidad, te ayudan a formar un vínculo que te dé seguridad, que te dé armonía, o bien son vecinos que realmente te hacen estar estresado, preocupado todo el tiempo, y como decía, la segregación. Entonces, no podemos cambiar nuestros genes, pero sí podemos cambiar nuestro ambiente. Entonces, creo que también es importante trabajar en esta parte de cómo impulsar políticas públicas que nos ayuden a garantizar estos espacios seguros en donde la gente puede tener libertad de dormir y que pueda realizar este acto de dormir, que es un acto natural y necesario para nuestra sobrevivencia y para nuestra calidad de vida. Ahora, en el Congreso, una de las pláticas que más me gustó fue la que dio la doctora Chandra Jackson, que trabaja mucho con calentamiento global, sueño, disparidades sociales. Y entonces ella, además de hablar de pues todos estos impactos negativos, decía que como somnólogos teníamos que hacer una aportación diferente cuando se habla de situaciones de emergencia. Entonces ella decía, cuando hay un desastre natural, todos donamos, todos aportamos, víveres, por supuesto, ropa, artículos de higiene, artículos de primera necesidad, pero ¿por qué no implementamos un kit de sueño? Un kit de sueño porque como ya veíamos, estas personas pierden todo, están en una situación de vulnerabilidad, están en una situación de riesgo, incluso en algunos casos, y podríamos aportar proporcionando herramientas para que duerman bien. A lo mejor parecería un lujo, pero realmente si vemos o pensamos que dormir bien les va a ayudar a tener una mejor regulación emocional, a tener mejores decisiones y a tener un mejor nivel de energía, realmente puede ser una buena inversión en su estado de bienestar a corto, mediano y a largo plazo. Entonces ella dice que una opción podría ser darles bolsas para dormir, obviamente, brindarles un espacio seguro donde no haya humedad, donde se sientan cómodos, donde haya baños accesibles, casas de campaña, tapones para los oídos, antifaz. A veces los pacientes simplemente con bloquear la luz duermen mejor. Entonces un antifaz realmente puede hacer la diferencia para mejorar la calidad de sueño porque al menos eliminas los estímulos externos. Otra recomendación que hace y que a veces como somnólogos o como especialistas en la salud no hacemos es evaluar el ambiente del paciente, ¿no? A veces nos limitamos a preguntar cómo es su habitación, ¿no? O sea, cómo duerme, en dónde duerme, pero sería bueno preguntar sobre el lugar en donde vive, qué pasa en las noches, cómo es el vecindario, cómo es el lugar en cuanto a acceso a qué zonas tiene, cómo son los vecinos, cuáles son sus actividades económicas y entonces si conocemos mejor las necesidades del paciente podemos ofrecerle diferentes estrategias. Eh, Como les decía, nosotros de una forma casi heroica hemos hecho trabajo de investigación justamente en poblaciones vulnerables, entendiendo que el sueño es diferente para todos y que a veces estamos demasiado enfocados en el paciente que va a la consulta y puede pagarla o en el paciente que acude a una institución o que tiene un sistema de seguridad social. Nosotros venimos trabajando en el Centro de Sueño y Neurociencias desde hace ya varios años con poblaciones vulnerables que sufren de estas disparidades, ¿no? Hemos trabajado con población que vive en las penitenciarías, hemos trabajado con Policía Federal, hemos trabajado con Policía Municipal, hemos trabajado también con población de gente que vive en situación de calle y hemos trabajado con víctimas de violencia por diferentes razones, ya sea por amenazas directas o indirectas, que han sido amenazados por ejercer su profesión o bien han sido víctimas de desaparición forzada o familiares de víctimas. Y en todas estas poblaciones trabajar el sueño hace la diferencia en la calidad de vida y mejora de manera significativa su estado de ánimo, disminuyendo niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Entonces,
desde nuestra trinchera de especialistas en sueño, con toda esta información, podemos hacer mucho más. Solamente tenemos que abrir nuestro panorama, visualizar estas problemáticas y a lo mejor no vamos a trabajar con estas poblaciones vulnerables, pero sí cada vez que entre a su consultorio una persona, la van a mirar desde otro enfoque, pensando en si es mujer, el color de su piel, la etnicidad, de dónde viene, en dónde vive, cuáles son sus condiciones, y entonces podrán abrir espacios más empáticos, que eso es lo más importante, que realmente brinden una mejoría en su salud y en su calidad de vida, que al final eso es lo que nos importa a todos los que hacemos o ejercemos esta profesión que tiene que ver con cuidar la salud. Por último, les quiero invitar a la actividad que vamos a hacer en la Ciudad de México. Como justamente parte de toda esta historia, nosotros estamos promoviendo el derecho humano al descanso. Es un derecho humano y, como ya vimos, mejorar el sueño ayuda a la salud global, como bien lo establece el eslogan, el lema, perdón, del Día Mundial de Sueño de la World Sleep Society este año. Y entonces, para quienes vivan en la Ciudad de México, lo vamos a hacer en el Monumento a la Revolución, un espacio muy simbólico porque es una revolución de manifestando nuestro derecho a descansar. Le hemos llamado Échate un coyotito porque aquí en México echarte un coyotito es como las personas comúnmente le llaman a tomar una siesta. Será el 15 de marzo, justo el Día Mundial de Sueño, a partir de las 5 de la tarde. Es un evento donde las personas van a tener algunas estrategias para poder inducir una siesta y van a tomar una siesta breve de 20 minutos. Bueno, aquí les dejo mis datos en caso de que requieran más información o si quieren consultar alguno de los artículos que he presentado. Y bueno, pues muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, pues creo que a partir de esto podremos hacer algunos comentarios generales. Muchísimas gracias, Guadalupe. Em, la verdad es que me hiciste recordar cuando yo estaba comenzando a intentar hacer la consulta de sueño en el hospital público, en el Hospital Vargas. Y uno comienza mucho con todo esto de la higiene del sueño y me hiciste recordar a un paciente que yo le decía, mira, tienes que sacar la televisión del cuarto, no puedes trabajar y estudiar en la cama, tienes que ver cómo haces. Y el muchacho me decía, pero doctor, yo vivo en un cuarto. O sea, tengo todo en el cuarto. O sea, tengo aquí el televisor, o sea, yo trabajo en mi cama, hago mis cosas en el que, o sea, no tengo a dónde ir, ¿no? Y eso fue un wake up call, eso fue como algo que en algún momento me hizo que yo comenzara a averiguar mucho sobre el ambiente de sueño, ¿sabes? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Y esto se ha venido reforzando a través de los años. Y una parte que mencionaste sobre el calentamiento global y cómo algunas personas que tienen la posibilidad quizás de corregir la temperatura de su ambiente de sueño tienen un privilegio más que aquellos que no lo pueden hacer. Y nosotros tuvimos un trabajo, bueno, no lo hicimos nosotros, lo hizo Andrade y colaboradores en una de nuestras ciudades más calientes, que es Maracaibo, un trabajo principalmente de psicología sobre cómo afectaban los cortes de luz que podían durar horas, toda la noche, a la población de Maracaibo. Yo me acuerdo que en la publicación que él hizo puso unas imágenes de Reuters de gente literalmente durmiendo en la calle afuera de su casa porque el calor dentro de la casa era completamente insoportable, ¿no? Ya el conocimiento de que el sueño, sabes, por cada grado centígrado de temperatura el sueño va empeorando en un porcentaje es notable. Yo quisiera, bueno, invitarlos a que los que estén presentes hagan algunas preguntas a la doctora Terán. Esto es un tópico que cada vez tendríamos que ir conversando más y más y más y comenzar a ver el sueño verdaderamente no como un lujo, sino como un derecho humano. Me preguntan, excelente presentación, doctora Terán, ¿cómo impulsar las políticas públicas en este tema? Y si el horario de clases en primaria es temprano y los estudiantes se levantan más temprano para llegar a tiempo, ¿cómo se puede hacer algo al respecto? O sea, ¿cuál sería la sugerencia referente a ello? Ay, la verdad es que esas son preguntas que no deberían de serlo, pero son complicadas, porque la realidad es que a la gente que toma las decisiones al respecto no le importan nada de esto, ¿no? O sea, la realidad es que
Sería muy sencillo, hay suficiente evidencia científica que comprueba que los horarios escolares deberían de ir dependiendo del ciclo circadiano de la edad, ¿no? Entonces los adolescentes tendrían que ir a la escuela más tarde, tendrían que empezar sus actividades con actividades deportivas, más artísticas y dejar para el mediodía las actividades de razonamiento que requieren mayor atención y ese es un buen momento del día para ejecutarlas. Pero a la gente no le importa y en realidad todo depende del partido, al menos así es en México y creo que en Latinoamérica se comparten estos vicios. Entonces, pues lo único que nos queda es educar, 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 porque cuando yo hablo en foros médicos y la gente dice, pero es que así son las guardias, pero es que así son los horarios, yo siempre digo, pero las políticas las hacemos todos en algún momento, porque cada uno de nosotros en algún momento puede estar en una posición donde puede tomar una decisión o puede hacer un pequeño cambio que después va a generar otro cambio y así vamos haciendo una cadena de eventos. Entonces hay que informar, hay que promover pequeños cambios y hay que seguir haciendo ruido hasta que un día a una de esas personas en la política nos volteen a ver y aunque sea por conveniencia nos escuche y se generen cambios, ¿no? En Estados Unidos ya se hace y en Europa en algunos países con muy buenos resultados, así que pues hay que seguir insistiendo. Es así. Bravo, doctora, es cierto, dice Joanne Ordaz. Gracias. El doctor César Liendo levantó la mano, no sé si se le puede habilitar el micrófono al doctor Liendo. Eh, ¿Nos ayudas, Luis? Listo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. En el último meeting de Indianápolis, de la Academia Americana de Medicina del Sueño, publicaron un trabajo de la Cleveland Clinic en las cuales el zip code, donde uno vive, era bastante importante para la agregación de los casos de severidad de apnea del sueño. O sea, esto se reproduce lo que usted ha estado mencionando creo, de la doctora Johnson. Así que no había escuchado esta frase, pero qué oportuna que es que tu código genético no es tan importante como tu código postal. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Y pues sí, o sea, creo que tenemos que seguir en este camino, ¿no? De hacer cambios y de cambiar las cosas que sí podemos hacer. sí, por aquí por el chat no tengo más preguntas, no sé si hay algunas personas con la mano levantada que quisieran participar. Eh, Hay que tomar en consideración de que em, una pregunta, la persona Margarita Quiroga, no sé si quiere habilitar el micrófono, le escribe. Ah, que si queda grabada la charla, sí, la estamos grabando y se va a hacer una edición y se va a publicar dentro de las actividades de ALATS que tenemos. Yo tuve la oportunidad de explorar el tópico sobre disparidad de sueño en Venezuela desde el punto de vista teórico, em, precisamente por una invitación que me hicieron a hablar del tópico y nosotros tenemos un severo problema referente, por ejemplo, con el tema del transporte. Es decir, el tema del transporte a nivel de la capital es tan severo que las personas pueden levantarse muy, muy, muy temprano para poder de repente poder acceder a algún autobús o algo y a veces tienen que recorrer trayectos muy largos porque no hay una organización de la ciudad y los espacios de trabajo y cuando se hacen más o menos el cálculo, la persona puede perfectamente gastar de 4 a 5 horas diarias en trasladarse y no estamos hablando de que son ciudades satélites, sino trasladarse en la ciudad. Y cuando uno comienza a hacer más o menos el cálculo, todo el tiempo que deberías estar de entretenimiento y de compartir con tus hijos, no está, y de estar durmiendo, se está desperdiciando haciendo una cola para poder subir a un autobús, ¿no? A una buseta. Entonces yo creo que Latinoamérica es un perfecto ejemplo porque si está ocurriendo en países que supuestamente tienen, digamos, mayor organización y economías mejores, o sea, ¿qué estará pasando donde estamos nosotros, ¿no? O sea, que no estamos viendo y quizás estamos Claro. intentando abordar el problema desde una óptica
como tú mencionaste, muy individualista del consultorio y quizás se pueda hacer más con un esfuerzo quizás más global, pero que al final tenga mejores resultados. Sí, Eh, totalmente. Como te decía, perdón, nosotros, por ejemplo, a veces trabajamos con universitarios, ¿no? Y entonces, cuando les dices, tienes que dormir 8 horas, la respuesta es, pero es que vivo a 2 horas. Entonces me tengo que levantar a las 4 de la mañana para salir de mi casa a las 5, llegar a la universidad a las 7 de la noche. Y en la noche es la misma historia, ¿no? Y además tengo que llegar a hacer mi tarea. Entonces, realmente hay cosas que no podemos controlar, aunque quisiéramos, ¿no? Y digo, eso pasa en estas grandes ciudades, pero cada ciudad tiene su problemática. Por eso, como parte de la comunidad, pues debemos ser más empáticos, ¿no? Con esto. Hay sí. creo que hay por aquí otras Sí, preguntas. preguntan sobre si, bueno, comentan que en Bogotá estamos a 2 horas de otro sitio en la ciudad. Bueno, yo también entiendo que los trancones allá son fuertes, ¿no? Preguntan si hay estudios publicados sobre el sueño en privados de libertad, si quizás hayas leído algo al respecto. Y bueno, todo el mundo está de acuerdo en que, por supuesto, para favorecer el bien dormir, el ejercicio físico regular y programado de manera individual, y eso tiene que ver un poco también con lo que son los desiertos de ejercicio y los desiertos alimentarios de alimentación, que eso es un tópico que podríamos también conversar tener en otra conversación. ¿Qué sabes de los privados de libertad? ¿Has revisado algo? Sí, en realidad hay poco, porque es de, bueno, o sea, en México hay poco, ¿no? En realidad ahí depende de varios factores, ¿no? O sea, para algunas personas, y eso fue algo que nosotros vimos en los trabajos que hizo el grupo en las cárceles, es que estar en un lugar controlado para algunos representaba que habían mejorado su calidad de sueño, porque muchas de estas personas cuando estaban en libertad vivían en la calle o vivían expuestos a situaciones de mucha violencia, de mucha incertidumbre, donde no sabían en qué momento podían ser asaltados, o sea, bueno, ser enfrentados, tener un altercado con otras personas. Entonces, en realidad es difícil porque depende mucho de las circunstancias que tenían afuera versus lo que hay adentro. Y también Claro, depende del tipo de penal, ¿no? Hay penales donde hay muchas personas hacinadas en un mismo cuarto, hay algunas cárceles que tienen, digamos, mayor espacio, entonces en realidad eso depende mucho, pero una buena medida de reinserción social creo que tiene que ver, o podría ser el sueño, porque en primer lugar, dormir bien ayuda a mejorar o a tratar las adicciones, ¿no? Y muchas claro. personas en situación de cárcel son adictas. Entonces, bueno, nos ayudaría en esa parte, también a la regulación emocional. Entonces, bueno, es algo que nosotros tenemos pendiente de seguir evaluando. No, no ha sido fácil, pero tenemos ese pendiente. Sí. Bueno, creo que hay espacio quizás para una pregunta adicional, pero no tenemos ahorita más nada en el Creo chat. que ahí nos saltamos una Ah, sí, aquí. de opciones de trabajar en Ujú. prevención para favorecer higiene de sueño, ¿no? Sí, Pues sí, es que la había. prevención es todo, ¿no? O sea, la prevención finalmente nos va a ayudar a disminuir el riesgo de trastornos de sueño. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Pues primero, educar, ¿no? O sea, creo que eso es Ujú. nuestra principal responsabilidad, ¿no? O sea, si yo le hago saber a una persona la importancia de dormir, al menos va a tener información para decidir si desvelarse o no, al menos en estas situaciones que dependen de sí misma, ¿no? Si yo Claro, le explico a una persona cuál es el impacto de la luz sobre la melatonina y sobre los ciclos de sueño, pues a lo mejor eso puede cambiar. O si yo la concientizo sobre el tomar una siesta restauradora para mejorar su rendimiento durante el día, pues también eso puede impactar. Entonces creo que prevención y educación son las cosas más importantes y bueno, higiene de sueño, por supuesto que siempre lo usamos como una de las medidas de intervención con excelentes resultados. sí, de hecho aquí hay un comentario referente a lo que tú mencionabas de la doctora Bettina Guiar de Uruguay. Dice que dormir bien dará mejor rendimiento en los trabajadores y eso es muy cierto. De hecho, eso está demostrado y muchas macroempresas están intentando hacer cápsulas del dormir para que sus trabajadores puedan aumentar su productividad y su creatividad, ¿no? El problema es que son pocos los espacios donde están considerando el sueño como un elemento que impulse la productividad, porque todavía está ese elemento cultural de que, sabes, dormir es de perezosos, ¿no? Dormir es de gente floja, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cómo podemos mejorar eso. Comentan que, bueno,
que hay que buscar la manera también de cómo mejorar el acceso a los estudios de sueño, porque se ha avanzado mucho en la medicina privada, pero que en la pública no se logran ver los mismos resultados. Y eso creo que tiene que ver en parte con lo que veníamos conversando. Si no hay políticas públicas que den importancia al sueño, el Estado y los derivados y las fundaciones no van a invertir dinero en algo que no consideran que es parte de la salud. Entonces, parte del trabajo viene siendo comunicar esto como uno de los pilares de la salud. Y bueno, creo que ya se ha ido avanzando bastante en ello, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Sí, totalmente. Además, creo que la tecnología pues es de gran ayuda porque cada vez se diseñan otros métodos de registro y ahí lo más importante es el expertise de los clínicos. Entonces, una buena historia clínica se puede acompañar de un estudio simplificado y eso hace que haya mayor cobertura, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que estar abiertos a esto, a la tecnología, a probar, hacer buenos tamizajes y entonces a lo mejor ya la población que te va a llegar a polisomnografía se reduce y puedes abarcar pues mucho más pacientes, ¿no? Entonces creo que también hay que Sí, considerar. sí, no, los nuevos dispositivos, los que son mentonianos, los que son nada más a nivel frontal, bueno, eso acompañado de una buena educación en medicina del sueño debería prosperar. Bueno, creo que con esto hemos terminado la sesión. Yo quiero agradecerles a todos su asistencia, a todos los que nos acompañaron. Va a quedar grabado, lo vamos a publicar también. Y Guadalupe, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por todo el conocimiento. Y bueno, espero que tengamos una conversación más o menos similar sobre los otros tópicos de los desiertos del sueño que deberíamos seguir hablando. Muchas ¿Ok? gracias, Claudio. La verdad es que qué bueno que en esta primera edición pues haya gente de diferentes países. Esa es la intención, compartir entre expertos de Latinoamérica y entre las personas que se acercan a esto de la medicina de sueño. Así que pues bueno, ojalá que sigan siendo parte de estos conversatorios. Gracias. Vale. Bueno, un placer. Hasta luego. Bye bye. Saludos Latinoamérica. Chao. Bye.